La aparición de coágulos en algunos pacientes después de la vacuna del COVID-19 causa de alguna manera controversia, temor en las diferentes personas que están siendo llamadas a vacunarse. Por eso vamos a abordar el día de hoy este tema con el doctor Carlos Jiménez. Doctor, como siempre, un placer conversar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Un gusto estar acá en Giros. Doctor, nuestros antecedentes, padecimientos, ¿verdad? Realmente, bueno, deberíamos primero comunicarlo y este temor que está entre la gente es justificado. Bueno, es importante, digamos, que antes de la vacunación se conozca, digamos, la historia clínica de cada paciente. Eso es fundamental. Pero en el caso, digamos, que nos atañe, el de la vacuna de AstraZeneca, Oxford, esta fue una decisión que fueron implementando algunos países, sobre todo en la Comunidad Europea, que observaron un total de 13 casos de coagulopatías en personas que habían recibido las vacunas. Ayer precisamente la agencia europea reguladora revisó la información y sacó una declaración en la cual recomienda reiniciar las vacunaciones, porque no se encontró evidencia que sustente que la administración de la vacuna conlleva la formación de coágulos. Las coagulopatías son bastante frecuentes en los seres humanos. En Estados Unidos, con una población de unos 350 millones de habitantes, se reportan de 1.000 a 2.000 eventos todos los días, o sea, de 350 a 700.000 eventos por año. Entonces es muy difícil poder asociar, digámoslo así, la administración de la vacuna con el desarrollo de la coagulopatía. De la vacuna de AstraZeneca en Europa al día de ayer se habían administrado 17 millones de dosis y tenemos 13 casos. Inglaterra, por su parte, ha administrado más de 10 millones y no ha reportado un solo caso. Entonces, no se puede establecer una asociación por el momento, es algo que está en investigación. Bien, ahora doctor, los diferentes padecimientos que podemos haber sufrido o los padecimientos crónicos que tenemos pudieran hacer a nuestro cuerpo reaccionar de manera diferente frente a esta vacuna. Yo diría que cada uno de nosotros tiene una historia clínica, ¿verdad? Y que esa historia clínica puede en alguna medida determinar, digamos, la respuesta que nosotros demos a un medicamento. Ahora, lo que sucede es que nosotros tratamos, digamos, en el caso de la virología, tratamos con un elemento fundamental que es el elemento de la salud pública. O sea, se pretende el beneficio de la mayoría. ¿Qué significa esto? Bueno, que tratamos o se trata en términos generales con las vacunaciones de proteger a la mayor cantidad de personas. Ese beneficio, digámoslo así, puesto en una balanza, es superior que eventualmente, digamos, la afectación de una o dos personas. Sin embargo, hay que pensar que detrás de esas personas hay un ser humano, hay un ser digno y hay un ser que tiene un nicho, digamos, social, familiar, donde también va a haber una afectación. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? No solamente, digamos, la colectividad, sino también el ser humano individual. Bien, doctor, ¿qué es lo que las vacunas tienen por dentro? Bueno, tenemos, digamos, en el momento actual varias plataformas. Hay vacunas a virus inactivado. Estas son las más tradicionales. Es cultivar el virus, inactivarlo con algún medio químico o físico, luego concentrarlo, envasarlo y administrarlo. Son vacunas relativamente inocuas porque el virus no se va a replicar. Tienen la ventaja de que presentan al organismo el virus completo tal cual es, ¿verdad? Pero tienen la desventaja de que requieren de varias aplicaciones para generar una buena respuesta. Vamos a ver, doctor, ahí precisamente tenemos la de Pfizer, ¿verdad? Ok. La vacuna de Pfizer es una vacuna digamos, que se basa en una plataforma de ARN mensajero. Este ARN mensajero codifica la proteína de la espina del coronavirus, que es fundamental, es un elemento fundamental para el ingreso y la infección de las células. Ahora bien, este ARN mensajero, una vez que se elabora, digámoslo así, se pone en una solución de nanopartículas de lípidos y a esta solución se amalgama con una sustancia que se llama polietilenglicol.
El polietilenglicol puede ser causa de alergias, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el ARN mensajero? El ARN mensajero, una vez que se inyecta, llega al citoplasma de las células, al interior de las células, y se dirige hacia los ribosomas. En los ribosomas, él actúa, digámoslo así, como una plantilla para la síntesis de proteínas. ¿Cuál es la proteína que se sintetiza? La proteína de la espina del coronavirus. Esta proteína se exporta al exterior de la célula, a la superficie, es presentada al sistema inmune por células dendríticas, por linfocitos T, CD4, CD8, que son los que lo reconocen, y lo presentan a ese sistema inmune, básicamente a otro tipo de células que se llaman linfocitos B, que son los que se encargan de producir los anticuerpos. El ARN mensajero es sumamente lábil, de ahí que tenga estos cuidados en su preservación. Es inocuo en el sentido de que no se va a incorporar, ni va a copiarse, ni va a durar tampoco, o sea, la vida es muy corta. Entonces, lo que hace básicamente es inducir la síntesis de la proteína de la espina para estimular el sistema inmune. Se sabe que da una respuesta muy sólida en cuanto a anticuerpos, sobre todo después de la segunda dosis y más o menos de 1 a 2 semanas después de haber completado ese esquema. Y que también produce ese estímulo que decíamos a las células cooperadoras del sistema inmune y de esta manera pues nos da digámoslo así, una inmunidad robusta. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no sabemos cuánto dura esa inmunidad. Claro. Porque los estudios empezaron el año pasado, podemos decir que durante 8 o 9 meses eso se mantiene, pero no sabemos si va a durar 1, 2, 3 años o si será necesario. Incluso ya Pfizer está anunciando eventualmente un tercer refuerzo en otro momento y posiblemente incorporando elementos de las cepas variantes. Ahora, doctor, pasemos a la de AstraZeneca para conocerla también y de la Universidad de Oxford. Sí, ok, esta es otra plataforma. AstraZeneca, la vacuna Sputnik 5, la vacuna de Johnson & Johnson, entre otras, lo que utilizan es un taxi, un vector. Este vector se llama, o este taxi es un adenovirus. En el caso de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, ¿verdad? Y el adenovirus es lo que llamamos un virus no competente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el adenovirus por sí mismo, aunque se inyecte en el cuerpo, no se va a replicar. Él simplemente es un envase para llevar información genética a las células del ser humano, ¿ok? Otras plataformas utilizan adenovirus 5, adenovirus 26, que son adenovirus de origen humano. ¿Por qué se utilizan tantos adenovirus? Porque resulta que nosotros desde niños nos exponemos a los adenovirus. Son causantes de enfermedad respiratoria, de enfermedad digestiva, entonces nosotros tenemos inmunidad contra muchos de ellos. El usar diferentes adenovirus es como para que el organismo no los haya reconocido antes y pueda, digamos, permitir su ingreso y que realicen su trabajo. Ahora, la información que lleva el adenovirus es la misma información que lleva el ARN mensajero, digamos, de Pfizer, con la diferencia que este ARN ha sido transcrito en ADN, ha sido copiado en ADN. Entonces, cuando el adenovirus deposita ese ADN en el citoplasma de la célula, este ADN viaja al núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo, en forma episomal, aparte de los cromosomas, es procesado. Este procesamiento se llama otra vez una transcripción. Y en esta transcripción se sintetiza ARN mensajero. Viaja al citoplasma, va a los ribosomas y repite la historia que hablamos para la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Entonces, este es como un paso adicional, Ahora, estas vacunas generalmente tienen un adyuvante. Ese adyuvante, digamos, puede ser hidróxido de aluminio. Y sabemos también que el hidróxido de aluminio a veces causa, digamos, reacciones alérgicas y de irritación en los pacientes en los cuales se administra. El otro aspecto que tienen estas vacunas de adenovirus es, digamos, la cantidad de partículas de adenovirus que se incorporan. Están utilizando de 10 a la 10 a 10 a la 11. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de entre 10.000 y 100.000 millones de partículas de adenovirus. ¿Okay? Ahora, doctor, digamos, aterrizando en nuestro país, en esa llamada, ¿verdad?, a nuestro hogar, donde nos dicen, el 25 a las 9 de la mañana le toca venir a vacunarse. En esa inmediatez tengo que decirle yo al que me llame,
vea, yo padezco de esto, del otro, he tenido tales alergias, o eso es el día que me hago presente? Bueno, lo ideal es que se supone, digamos, que tenemos el EDUS y que ahí, digamos, hay una copia de nuestro historial clínico. Pero si por A o por B no estuviera, sería bueno que lo manifestáramos. Ya puede ser, es difícil, digamos, que se haga quizá por teléfono, porque incluso por teléfono puede ser que la persona que te está llamando, que me está llamando, no necesariamente sea la que vaya a administrar la vacuna, pero sí con la persona que va a administrar la vacuna. Eso es importante. Ahora, por ejemplo, vamos a ver diferentes situaciones. Una persona con varices, que tenga problemas de coagulación, podría ser, digamos, una candidata que pueda padecer o pueda reaccionar de una manera adversa. Digamos que ese no está dentro de mi campo de acción. Yo lo que puedo decir, digamos, desde el punto de vista de virología, es que se ha establecido, digamos, hemos aprendido mucho cómo es que el virus causa la enfermedad, cómo es que nos hace daño, ¿verdad? Entonces el virus tiene 3 puertas de entrada, conjuntiva ocular, nariz y boca. Llega a pulmón, puede producir neumonía, puede ser que se quede ahí, puede ser que se quede en forma asintomática, puede ser que simplemente fue algo muy leve. Pero cuando él invade el pulmón, digámoslo así, puede superar esa barrera y ahora sí, el virus viaja a través de la sangre. Y la sangre es una autopista que lo lleva a cualquier parte del cuerpo. Receptores y la enzima furina, que son los que permiten el ingreso del virus a las células, están en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que se ha establecido es que en el endotelio, o sea, la capa interna de los vasos sanguíneos, existen receptores que son utilizados por el virus. Cuando el virus se fija en estos receptores, el organismo desencadena una respuesta que se llama activación del complemento, que es parte del sistema defensivo del organismo. Pero la activación del complemento es una cascada de eventos dentro de los cuales puede conllevarse a la formación de coágulos. Estos coagulitos reciben el nombre de un trombo. Y el trombo originalmente está fijado ahí, donde se formó. Pero resulta que a veces el mismo movimiento de la sangre lo despega y entonces tenemos un émbolo. Y el émbolo causa una embolia. Quiere decir, bueno, que ese coagulito va dando vueltas por diferentes partes del cuerpo hasta que llegue a un vasito, digamos, que es más pequeño en calibre, puede obstruirlo, puede producir su ruptura y causar, digamos, un accidente vascular. Ahora, doctora, a propósito de accidente vascular, están consultando nuestros televidentes a propósito de haber tenido un ictus o haber tenido un derrame cerebral. ¿Son puntos importantes a mencionar previo a la vacuna? Yo creo que deberían, digamos, manifestarlo a las autoridades, digamos, de salud. Es fundamental. Yo mencionaba la parte virológica. Ahora, la parte de la vacuna, solamente antier se formuló una hipótesis por algunos investigadores de Europa y de Estados Unidos en el sentido, bueno, que una posible explicación que necesita ser investigada es que eventualmente la proteína de la espina que se produce a raíz de la vacunación puede generar ese efecto, digamos, a nivel de vasos sanguíneos. Pero eso es solamente una hipótesis, porque claro, una cosa es la partícula viral completa, digamos, con la agresividad que tiene el virus, versus una parte de ese virus que es únicamente la proteína de la espina. Entonces, esto es algo, digamos, que, insisto, que está por ser investigado. Sí hay que reconocer, digámoslo así, que una vez que el virus sobrepasó la barrera pulmonar, lo vamos a encontrar en cualquier parte. Por eso tenemos lesiones en piel, lesiones en lengua, lesiones en sistema nervioso central, lesiones en intestino, lesiones en riñones, lesiones en corazón. Antier también se publicó que la mayor parte de las personas que han fallecido a raíz de COVID-19, el virus estaba en el corazón, ¿verdad? El virus se replica en el músculo cardíaco. Entonces, de esto lo que yo siempre entresaco es básicamente, no dejemos que el virus entre a nuestro cuerpo. Claro. O sea, no importa si hay variantes, si son las cepas estándar, no importa.
tratemos de que el virus no ingrese a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Distanciamiento social, lavado de manos, el uso de careta y de mascarilla. Pongámosle barreras. Si el virus no entra al cuerpo, no nos va a hacer ningún daño. Ahora, doctor, nos escribe Mabel y ella está, digamos, haciendo la consulta con respecto a su mamá. Tiene 86 años, ya se puso las 2 dosis de vacuna, se encuentra bien, pero la pregunta es, ella es anticoagulada, que si esto, digamos, debería de tener algún cuidado especial o si se mantiene tranquila. Se mantiene tranquila y siempre en observación. Si la persona está recibiendo un tratamiento de anticoagulación, precisamente el riesgo es mucho menor. ¿Por qué? Porque ya está siendo tratada para ese tipo de afectación. Cuando una persona se vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Que se está haciendo una práctica de 15 minutos de permanecer en el centro para ver si hay alguna reacción, digamos, lo que se sugiere es que vaya acompañada y no solamente en esos 15 minutos, sino estar acompañada durante todo el día por si acaso pueda tener algún tipo de reacción. Ok, de las reacciones que tenemos, digamos, postvacunales, hay de diferentes grados, ¿verdad? Podemos tener, digamos, una reacción, por ejemplo, dolor en el sitio de la inyección, podemos tener una ligera inflamación, podemos tener un estado febril leve, podemos tener malestar general, por ejemplo. Esas son como las más benignas. En algunas personas, la vacuna, posiblemente por los ayudantes que yo mencioné anteriormente, puede generar lo que se llama una reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica es una reacción, digámoslo así, como un tipo de alergia sobreagudo, ¿verdad? Que puede incluso inducir, digamos, a un edema a nivel de vías respiratorias altas y esa persona necesita un tratamiento inmediato. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que las reacciones de anafilaxia por lo general se desarrollan pocos minutos después de la administración de, en este caso, el producto, la vacuna. Entonces, de ahí que están esos minutos de espera y de observación. Idealmente también, estas personas, una vez que salen del centro de vacunación, se dirigen a sus casas o hacia el lugar donde estén, deberían, digamos, ser observados por otras personas adultas, ojalá no adultos mayores, sino personas que puedan eventualmente observar algún cambio, alguna alteración y poderlos ayudar. Doctor, doña Edith nos escribe y nos pregunta, bueno, ella padece de trombosis, entonces, ¿qué debería hacer? Porque tiene muchísimo temor, que si la llaman ella debería decir que mejor no se vacuna por el tema de la trombosis. ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, otra vez, no está como dentro de mi especialidad, digamos, yo voy más por la parte de virología. Pero es obviamente, digamos, que este tipo de personas, este tipo de pacientes, debe consultar antes con su médico de cabecera su situación particular y eventualmente, digamos, contactar también a las autoridades de salud al respecto. Las reacciones de la vacuna, doctor, ¿qué tan rápidos son? ¿Pueden darnos en ese mismo día o probablemente pudieran darnos al día siguiente? Teníamos eso, digamos, la anafilaxia es algo en muy pocos minutos. El otro tipo de reacciones es más paulatino, ¿verdad? Entonces, muchas de las reacciones incluso no se dan con la primera dosis, se dan con la segunda. Se dan con la segunda dosis y aparecen 1 o 2 días después de la administración de esa segunda dosis, que decíamos, por ejemplo, están enumerados acá: el dolor de cabeza, el dolor en el sitio de la vacunación, un estado febril leve, malestar general, escalofríos, cansancio. Normalmente son síntomas que ceden en cuestión de 1 o 2 días, no requieren ningún tratamiento. Ahora más o menos lo que se señala es que esa reacción, sobre todo en la segunda dosis, tiene que ver más bien con la respuesta que ya el organismo está montando frente a la espina del coronavirus. O sea, en alguna medida es una evidencia de que la inmunidad ha empezado a funcionar. ¿Puede ampliarme sobre eso, doctor? Sí, en alguna medida digamos, esa reacción es una evidencia de que el sistema inmune ya reconoció la proteína en la espina y está reaccionando contra ella. Y esa respuesta es parte de la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, digamos, no lo veamos negativamente, tratemos de verlo positivamente en el sentido de que es un evento pasajero, porque no va a durar más de 2 días, y ese evento va a traducirse, digámoslo así, o va a ser el reflejo de una buena respuesta inmunitaria.
Doctor, hasta el momento en Costa Rica estamos poniendo AstraZeneca y vamos a poner Pfizer, ¿o cuál es? No, es al revés. Es al revés, estamos poniendo Pfizer. Sí, lo que estamos hablando es un poco sobre la situación mundial, particularmente en la comunidad europea. Nuestras autoridades han conversado con Oxford AstraZeneca para la adquisición de vacunas, pero esas vacunas no han llegado al país. La única vacuna que se está administrando en Costa Rica es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la vacuna de ARN mensajero que ya mencionamos anteriormente. Ahora, la OMS y todos los departamentos que tengan relación con esto han dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura. Sí, definitivamente, digamos, lo que señala ayer la Agencia Reguladora Europea es que el beneficio de la vacunación con esta vacuna, digamos en particular, que es la que está como en el banquillo de los acusados, en el debate, exactamente, exacto. en el debate, en la polémica, es segura, que la vacuna es inocua, que genera una buena respuesta y que además hay que aprovechar, digámoslo así, la oportunidad y la disponibilidad de este biológico para tratar de levantar la inmunidad de rebaño, que es la que nos daría eventualmente, digamos, un estado de protección colectiva. Claro. Reduciría la carga de virus en el ambiente y nos ayudaría a sobreponernos a la pandemia. Ahora, ¿cuál podría ser la posición de Costa Rica, digamos, frente a la vacuna de AstraZeneca? ¿La posibilidad de empezar a colocarla o de negociar? ¿Qué es lo que usted me está comentando? Yo creo que las autoridades, si ya dieron un paso de contactar a los fabricantes, la vacuna va a llegar a nuestro medio y posiblemente va a ser una de las vacunas o la segunda vacuna, digamos, que se oferte a la población. A mí me parece, digamos, que la directriz del país se va a fundamentar en las directrices de la FDA, las directrices de la Agencia Reguladora Europea y las recomendaciones de la OMS y de la OPS. Entonces, posiblemente sí la vamos a administrar o la vamos a recibir en nuestro medio. Ahora, doctor, precisamente ayer dieron unas declaraciones. Vamos a ver, Ann Taylor, la directora médica de la compañía, mencionó que la seguridad de las vacunas es fundamental y damos la bienvenida a las decisiones de las agencias regulatorias que afirman el inmenso beneficio de nuestra vacuna para detener la pandemia. Confiamos que después de las cuidadosas decisiones de las agencias regulatorias, la vacunación pueda reanudarse una vez más en toda Europa. La seguridad de las personas sigue siendo la máxima prioridad de AstraZeneca y la compañía cuenta con procesos sólidos para recopilación, para el análisis y la notificación de eventos adversos que se comparten con las autoridades regulatorias de todo el mundo. Bueno, esas fueron las manifestaciones precisamente de la empresa. Sí, recordemos que estamos en una etapa, podríamos llamarlo la fase 4, ¿verdad? La primera etapa es una etapa preclínica para la evaluación de una vacuna. Esta etapa preclínica se realiza in vitro, digamos, en condiciones de laboratorio o en animalitos de laboratorio. La segunda etapa es con voluntarios, pero son 10, 12 personas. Aquí básicamente lo que se evalúa es si el producto es inocuo, no tanto si protege, simplemente si causa algún daño, pero veamos que el número es muy reducido. Superada esta etapa pasamos a la fase 2. En la fase 2 ya se incluyen varias decenas o cientos de personas. Aquí se empieza a evaluar la inocuidad y se empieza a evaluar también la respuesta inmune. Y luego tenemos la fase clínica 3, en donde se involucran, digamos, 30, 40, 50 mil personas. Y eso generalmente se hace en diferentes partes del mundo. AstraZeneca trabajó, digamos, en el Reino Unido, trabajó en África del Sur y trabajó también en Brasil, por ejemplo. Cuando estaban trabajando, sobre todo lejos del Reino Unido, digamos en Sudáfrica y en Brasil, se toparon con algunos problemas, conociendo un poco la idiosincrasia, por lo menos de nosotros los latinoamericanos. Y era que las personas eran vacunadas, pero no volvían a las 4 semanas, cuando deberían volver, sino que volvían a las 8, a las 10, a las 12 semanas. Ellos aún así los vacunaron y les dieron seguimiento. Se dieron cuenta entonces que se podría abrir la ventana, digamos, de espera entre la primera y la segunda dosis,
Y se dieron cuenta también que ya a partir de la primera dosis se generaba una respuesta que confería cierta protección. Ahora, es interesante porque la eficacia es diferente en cada país, para que veamos un poco que la idiosincrasia, la cultura, la forma en que nosotros nos desenvolvemos afecta la respuesta inmunológica. Es mucho más eficiente en el Reino Unido, por ejemplo, que en Brasil o en Sudáfrica, ¿verdad? Siendo el mismo biológico. Y eso es algo, digamos, antropológico, algo posiblemente cultural, o el background genético de nuestras poblaciones, etcétera. Pero a fin de cuentas, digamos, se alcanzaron porcentajes de protección, incluso después de la segunda, sobre todo después de la segunda dosis, bastante altos. Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud se puso como meta que la eficacia fuera un 50%. Y esta vacuna alcanzó, digamos, por lo menos en las condiciones controladas del Reino Unido, un 76%. Y tenemos las otras vacunas con un 95% y ahora se están anunciando algunas incluso más, un 98%. O sea, eso es un plus. Eso es un plus. Quiere decir que entre el 75% de las personas vacunadas y el 98% de las personas vacunadas alcanzan un nivel óptimo de protección. Entonces eso es muy valioso. Otra vez, eso es un elemento que pesa en la balanza. Lo que hace la vocera, digamos, de esta unión es básicamente decir, miren, nuestra información está siendo compartida con las autoridades regulatorias. No estamos escondiendo absolutamente nada, somos transparentes y hasta el momento, volvemos a lo que dije al principio, no se ha encontrado evidencia de que exista una asociación entre la aplicación de la vacuna y el desarrollo de coagulopatías. ¿Por qué? Porque son fenómenos muy frecuentes, digamos, en los seres humanos. Y aquí hay que hacer, digamos, varios estudios. Uno, el seguimiento de los pacientes que desarrollaron el cuadro, los antecedentes de esos pacientes que mencionabas anteriormente. ¿Tenían algún antecedente, no lo manifestaron o lo tenían y no se sabía? Luego, comparar poblaciones de personas en condiciones similares que se vacunan y poblaciones que no se vacunan. ¿Cómo se desarrollan las coagulopatías en ambas poblaciones? ¿Hay mayor número de casos en los vacunados? Eso es al revés. Claro, ¿hay mayor número de casos en los no vacunados? Eso hay que estudiarlo. Y entonces, eso es algo, cuando la vacuna se autorizó ya, digamos, para uso de emergencia, lo que estaba diciendo yo es que entramos en una fase 4. En este momento, digamos, hay más de 400 millones de personas vacunadas. Esto es un 5% de la población mundial. Es muy diferente sacar conclusiones cuando tenemos 50.000 voluntarios que cuando tenemos 400 millones, porque ahora el mapa se amplió. Ahora tenemos toda la cantidad de individuos, de ascendencia, de factores culturales, etcétera. El tiempo arrojará los resultados concretos, doctor, y lo que queremos es que nos vacunemos todos en el país lo más pronto posible. Muchísimas gracias por compartir toda esta información. Que pase un feliz fin de semana, doctor. Igualmente, Patricia, y muchas gracias a todo el personal, esos héroes silenciosos detrás de las cámaras, y de manera muy, muy especial a todos aquellos que nos distinguen con su audiencia. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a usted también. Nosotros continuamos y nos vamos para el Jardín Ítalo.